Ah, genial, ya está grabando. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que nos estén viendo. Hoy tenemos el gusto de poder conversar con Dylan Pizaña Fonseca, un abogado partidario del PAN que se ha dedicado fielmente a defender la causa juvenil en la política. Ha discutido las iniciativas y apoyos para los jóvenes en el programa Miércoles Millennial con Yuridia Sierra y es también asesor en el Senado. Han sido todos estos conocimientos los que le han permitido poder apoyar desde la política a la causa joven. Muchísimas gracias, Dylan. ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Muy bien, Vic, muchísimas gracias, amigo, por invitarme. Me da mucha alegría compartir este espacio contigo, sobre todo porque eres un joven súper talentoso, súper trabajador y bueno, este espacio lo demuestra. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, cuéntanos para empezar la entrevista, ¿cómo ha sido tu experiencia en estas campañas? Pues mi experiencia ha sido muy gratificante en el sentido de defender un ideal, defender eh, una propuesta de cambio. En mi caso, yo defiendo en este momento la propuesta de Acción Nacional y para mí es muy gratificante hacerlo porque estoy seguro que hoy en día hay dos proyectos de país. Uno, el que representa Morena y otro, el que representa la oposición. ¿No? O sea, hemos visto en los últimos 3 años el trabajo que ha realizado Morena en la presidencia de la República, para quienes vivimos en la Ciudad de México, encabezando la Ciudad de México y muchos otros estados, y pues no ha sido lo que todos esperaban, ¿no? Lo que hay que reconocer es que en su momento tuvieron la oportunidad con su mayoría de transformar el país como así lo expresaban, pero la transformación no ha sido para bien. Entonces yo creo que a estas alturas, en estos momentos, es necesario repensar qué es lo que queremos para México y lo que queremos es lo mismo que viene de hace 3 años, como la falta de medicamentos, la falta de atención a las políticas públicas en materia económica, deficiencias en muchos otros sectores, como por ejemplo también el combate a la corrupción, que fue una promesa de este gobierno y no se está cumpliendo, y que, bueno, tenemos ahora otra alternativa, y esta alternativa que representa la oposición y que yo diría que el partido más relevante de oposición en este momento es el Partido Acción Nacional, y esa coalición que se llama Va por México y que está encabezada por el PAN, por el PRD y por el PRI, y que están uniéndose para combatir justamente este mal gobierno, y que hoy en día es la alternativa, que traen propuestas muy distintas a las que el partido en el poder hoy propone, y que bueno, esa es la idea de país que defendemos, un país mejor, un país más próspero, un país en donde no se destruya, al contrario, se trabaja en las instituciones. Hemos visto que Morena se ha empeñado por destruir intenta destruir algunas instituciones, como por ejemplo ataques constantes al INE, el tratar de apoderarse de la Suprema Corte, tratar de apoderarse de organismos autónomos, y justo yo creo que lo que hoy necesita el país son contrapesos también en el Congreso, son súper necesarios en el Poder Legislativo, y bueno, ahora que se renueva la Cámara de Diputados, creo que sería importante que un partido distinto sea quien tenga la mayoría, o si no la mayoría, haya una distribución adecuada de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, porque no es posible que hoy en día el presidente diga una cosa y el Congreso que está ocupado mayoritariamente por Morena, pues acepte todo lo que diga el presidente. No se trata de que sea Morena, al final de cuentas se trata de que es una democracia y que debe haber división de poderes, y en ese sentido de la división de poderes, no puede ser aprobado inmediatamente todo lo que diga el presidente de la República. Aunque sea gobernado la presidencia por el PAN o por el PRI o por Morena o por el PRD o por cualquier partido político, siempre debe haber un contrapeso, y en este caso creo que es necesario y se puede lograr, por supuesto, con la oposición. Muy bien, Dylan, muchísimas gracias. Bueno, continuando con la entrevista, ¿qué pros y contras has notado durante todo este proceso?
He notado en cuanto a pros, creo que hay mayor participación de juventud en la cuestión política. Creo que a los jóvenes nos está llamando la atención cada vez más participar en el ámbito político, pero también creo que no es suficiente. O sea, la representación política en el Congreso, por ejemplo, es menor al 2% cuando los jóvenes representamos casi el 29% de la lista nominal de electores, y creo que es necesario justamente que participemos en la política, que participemos y le entremos a esto de representar a nuestras comunidades, de representar a la población, y justamente creo que eso se vuelve un contra, ¿no? Al final creo que sí hay participación política y eso es muy bueno, pero no la suficiente. Y entonces eso nos juega en contra como jóvenes. Y es justo por eso que tenemos que trabajar aún más y participar más, porque la agenda en materia de juventud pues está muy fregada, ¿no? No es la primera vez que lo digo, creo que siempre lo he dicho. La materia de juventud, los derechos de los jóvenes, pues no se les da la importancia que requiere, y sí hay propuestas en muchas materias, como por ejemplo, que es un post, en este caso, el combate a la violencia de género, por ejemplo. A mí me parece muy bueno que se esté visibilizando que existe violencia de género y que existen varios tipos de violencia y que tiene que haber atención, y que hoy los candidatos propongan cosas para combatir la violencia de género. A mí me parece que eso es muy positivo, porque en campañas anteriores, años anteriores, ni siquiera se tomaba en cuenta, pero también tiene que ver que ha habido una lucha constante de las mujeres por visibilizar esta problemática, y creo que en ese sentido los jóvenes tenemos esa misma responsabilidad de visibilizar la problemática que vivimos los jóvenes, y que entonces incitemos a que los políticos presenten propuestas en materia de juventud que hoy no hay, y que mejore el panorama de los jóvenes, pero eso lo tenemos que exigir nosotros como jóvenes. Y a mí me gustaría que en un futuro, por lo menos en las próximas elecciones de 2024, a lo mejor ya no en estas, pero en las del 24, que sí haya más propuestas de juventud, y yo creo que esa tendría que ser nuestra apuesta. Entonces tenemos 3 años, 3 grandiosos años para trabajar, sea quien gane estas elecciones. Tenemos que trabajar todos los partidos políticos, todos los políticos en general, quienes nos dedicamos de manera activa a la política, pero también quienes son jóvenes, que también incide la política, quieras o no en ellos. También tenemos que trabajar todos juntos en que haya mayor propuestas en materia de juventud, que lamentablemente hoy no veo lo suficiente. Entonces, bueno, ahí está como mi balance. Yo creo que en general creo que la política, pues lamentablemente ha habido un descrédito en la política. Creo que hoy hay políticos impresentables, y eso también hay que decirlo. No es posible que habiendo chavos tan activos como tú o como muchos otros perfiles, eh, pues haya, en este caso, algunos políticos que están acusados de violencia sexual, que están acusados de corrupción, que están acusados de muchas cosas que no para nada son honorables, y que están participando en la vida pública del país, y que ese podría ser tu próximo diputado, podría ser tu próximo presidente municipal. Entonces, por supuesto que hay que tener cuidado por quién se vota, y los partidos políticos tienen que tener cuidado a quién proponen, porque no, te digo, no es posible que haya ese tipo de candidatos habiendo muchos otros buenos perfiles que pudieran representar, que pudieran encabezar un gobierno municipal, y es los partidos políticos a quienes tienen que darle apertura, ¿no? Y dejar de lado a estas candidaturas de dudosa honorabilidad, y yo creo que eso le da un descrédito a la política, un descrédito a los políticos en general, y por eso si hoy tú le preguntas a muchos jóvenes y no tan jóvenes también, quienes piensan que la política es más de lo mismo, y que todo es lo mismo, y que todos son corruptos, y lamentablemente mucha gente asocia corrupción con política, y eso lo tenemos que cambiar justamente con nuevos rostros, y creo que el 2024 será un panorama, yo espero, mucho mejor, porque tenemos 3 años para trabajarlo, ¿no?
Y justo esa tiene que ser nuestra apuesta, mejorar pues sí, mejorar el panorama del país. A lo mejor en estas elecciones, pues sí hubo un avance, pero no el suficiente, pero bueno, ya habrá tiempo más adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, continuando justamente con este tema que también estabas comentando hace unos momentos con esto de las propuestas jóvenes, estos temas que se veían tratar, ¿qué temas consideras de gran importancia para una campaña? Pues justo lo que te decía, yo creo que es súper relevante que hoy en día haya propuestas en materia de juventud que no hay, ¿no? Yo creo que tiene que ver en quién, a quién tú representas. En el caso de los diputados, por ejemplo, representan a un sector de la población, ¿no? Pudiera ser que si eres joven, por ejemplo, eh, representes de verdad a los jóvenes, ¿no? Y sobre todo en el sentido de que hay muy poca representación en materia de juventud y los pocos jóvenes que llegan al Congreso, y me refiero que pudieran ser a lo mejor 10 en la Cámara de Diputados, 2 en el Senado, ¿no? Si tú llegas al Congreso, ¿no? Tienes que abanderar el tema de los jóvenes, ¿no? Yo creo que es importante que haya ese tipo de propuestas. Muchos jóvenes políticos llegan al Congreso o llegan al cargo y se olvidan de la agenda de juventud. Entonces yo creo que debe haber más propuestas de juventud, sin duda alguna. Creo que debe de haber, continuar con ese esfuerzo por visibilizar el combate a la violencia de género. Entonces yo creo que de entrada debe haber dos tipos de propuestas y es en materia de juventud y en materia de género, ¿no? Son dos temas que se tienen que trabajar, que hay mucho por trabajar, que a pesar de que las mujeres han hecho un gran esfuerzo por visibilizar esta problemática, hoy en día la violencia de género pues está al por mayor y continúa siendo una pandemia en nuestro país. Y por supuesto que lo que queremos todos los ciudadanos en general es que haya seguridad, que haya salud, que haya empleo y que haya mejores condiciones de vida para todos. O sea, si tú eres un candidato a alcalde, a ti no te interesa, más allá de si es joven o es mujer u hombre, a ti lo que te interesa es que sea un gobernante trabajador o trabajadora, un gobernante honesto u honesta, ¿no? Depende del caso, pero lo que te interesa es que cuando tú salgas de tu casa no te asalten, ¿no? Y que cuando tú viajes en transporte público lo puedes hacer con toda la seguridad y que haya y que el transporte público y la movilidad en la Ciudad de México o en cualquier ciudad del país haya la forma de que te puedas movilizar de un punto a otro y de que lo puedes hacer de manera fácil, ¿no? Y que también haya alumbrado y que también haya servicios urbanos, que no haya baches. Eso es lo que te interesa como ciudadano cuando tú contratas a un presidente o presidenta municipal, ¿no? Eh, ¿Qué te interesa de un diputado, de un representante? Pues que haya leyes que favorezcan en este caso, por ejemplo, a los jóvenes, que favorezcan a las mujeres, que haya a lo mejor eh, alguna política en materia de fomento a que haya contratación para los jóvenes y eso genere más empleo para la juventud. Yo creo que en general lo que se necesita es que se trabaje de la mano eh, el sector municipal, ¿no? El orden municipal, el orden estatal y el orden federal de manera conjunta con los congresos locales, con el Congreso Federal, obviamente siempre respetando, perdón, la división de poderes, pero siempre proponer cosas en materia de juventud, de género, de seguridad, de educación y en materia económica. Yo creo que esas cosas, esas 5 cosas, esos 5 temas son fundamentales y que cualquier político los tendría que trabajar, ¿sabes?
Totalmente, es muy, muy cierto. Y bueno, cambiando ya un poco el tema, ¿crees que las redes sociales se han vuelto un medio indispensable para estas elecciones? Por supuesto, ya, yo creo que no hay duda que las redes sociales han venido a innovar en la vida diaria de todos y de todas, y por supuesto que en la política también. O sea, en el tema político, comunicar un mensaje es más fácil, ¿no? O sea, hace unos años que tú te enteraras qué estaba haciendo tu alcalde o qué estaba haciendo tu diputado, era muy complicado, ¿no? Porque apenas iniciaba a lo mejor el internet y lo que tenías que hacer era revisarlo en el periódico, si es que ese periódico no estaba amañado y decía de manera honesta lo que estaba haciendo tu alcalde o tu representante, pero hoy en día no. Hoy tú como ciudadano, si tú te enteras de un acto de corrupción, si tú presentas una solicitud de transparencia, que también, por cierto, la cuestión de transparencia es algo relativamente nuevo, y que antes todo el tema de transparencia también era muy opaco, pero hoy en día tú metes una solicitud de transparencia, te entregan la solicitud de transparencia y te puedes enterar en qué está gastando tu alcalde y eso lo puedes publicar en tus redes sociales y entonces ya no solo lo vas a saber tú, lo puedes saber toda tu comunidad y también puedes saber con mayor facilidad cuáles son los antecedentes de quienes hoy se candidatean, ¿no? Y justo creo que también ahí radica la importancia de las redes sociales, de conocer quién es esa persona que te está llamando a votar por ella, ¿no? Es la importancia de decir, es una persona honorable, es una persona honesta, es una persona trabajadora o no lo es. Y justo las redes sociales, por supuesto, que son una herramienta que te ayudan muchísimo. Y los políticos, ahora con este tema de las redes sociales, pues no hay pretexto para que no te informen qué es lo que están haciendo. Al contrario, tienen la responsabilidad hoy más que nunca de mantener informada a la ciudadanía, de informar absolutamente todo su trabajo, porque al final quienes emplean a los políticos, pues es la ciudadanía, y nosotros como ciudadanos y como jefes de esos políticos, como jefes de esos servidores públicos, pues los tenemos que hacer trabajar y los tenemos que poner a que haya una rendición de cuentas clara y transparente como lo marca la ley, pero también que lo hagan mediante las redes sociales y que mantengan comunicada a su población, a la población que representan, a la población que gobiernan, que lo hagan pues de manera constante, ¿no? Que haya una comunicación, canales de comunicación cada vez más amplios y más grandes, pero también justo las propuestas deberían radicar en eso, en el tema de las redes sociales, y los políticos yo creo que le tienen miedo al tema de la comunicación con los ciudadanos, ¿sabes? O sea, creo que sí está muy distante ver al político o ver al servidor público y la población muy alejada, ¿no? A lo mejor es más, pareciera que la población está subordinada al político, cuando no es así, cuando el político está subordinado a la ciudadanía, ¿no? Nosotros somos los jefes de los servidores públicos, no los servidores públicos de los ciudadanos. Entonces, justo debe haber mayores propuestas en materia de tecnología, de redes sociales, encontrar canales de comunicación más asertivos y más cercanos entre el ciudadano y el servidor público. Y creo que eso no es muy común, ¿no? O sea, todo el mundo, todos los políticos son de, te llamo al voto y ya ganan, se encierran en su oficina y pues medio comunican, ¿no? Medio comunican que están saludando a una persona de la tercera edad, a un joven, se toman la foto con un perrito, pero al final eso no es comunicar. O sea, las redes sociales no deberían de ser para eso en materia o en cuestión de un servidor público. Un servidor público tendría que decir, estoy haciendo esto, hoy solucioné este problema, hoy presenté tal, eh, presenté a lo mejor una propuesta a los concejales, presenté una propuesta al cabildo, ¿sí me explicó? O sea, sí tendría que haber una mayor comunicación de los servidores públicos a los ciudadanos y eso debería de ser una propuesta, pero no solo una propuesta, debería de ser una estrategia de comunicación para cualquier servidor público que de verdad se comuniquen con los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, es muy cierto.
Y bueno, ¿y tú qué consideras, qué tanto han beneficiado estas redes sociales a las campañas? Yo creo que ampliamente, o sea, sin duda las redes sociales han venido a beneficiar el servicio público, han venido a beneficiar el tema de las campañas políticas. A ti como político te facilitan la vida en el tema de que tú puedes comunicar más rápido tu mensaje. Y segundo, también creo que en el tema de medio ambiente tiene mucho que ver que hoy en día creo que hay otra alternativa que es las redes sociales para comunicarte con los ciudadanos, ¿no? Como político tú es más factible a lo mejor que te vean en un celular, ¿no? Que a lo mejor en propaganda pegada en las paredes o en propaganda papel que contamina muchísimo. ¿Sí me explico? O sea, al final yo creo que sí beneficia en cuestión de medioambiental, que sí beneficia en la generación de basura, que al final yo he visto calles repletas de folletos, repletas de propaganda, que al final termina siendo basura y no tiene una utilidad en lo que te entregan, ¿no? Y termina siendo un tema también ambiental importante. Y en el tema de también de comunicación, por supuesto que facilita la comunicación entre el político y el ciudadano. Entonces, yo creo que tiene grandes beneficios en materia política y los políticos tenemos que apostar por la comunicación en redes sociales más allá de ya lo material, ¿no? Digo, ya estamos en otra época y hay que utilizar las redes sociales. Totalmente. Y fíjate que incluso no había pensado en esta cuestión ambiental, que es bastante cierto. E incluso gracias a las redes sociales podemos hacer esta entrevista. Y bueno, Exacto. pues de antemano, muchísimas gracias por participar en esa entrevista. Ha sido un honor poder conversar contigo. No sé, alguna cosa que quisieras agregar, algún consejo para aquellos jóvenes que les interesa dedicarse a la política. Pues yo les diría que no tengan miedo a participar en la política. Yo creo que los jóvenes son el sector que más se queja de los políticos. Y no nos podemos quejar de algo en lo que no participamos, en lo que no actuamos. Entonces, justo por eso, tenemos que participar. Yo estoy convencido que los jóvenes tenemos mucho para darle a este país. Creo que la juventud es el motor de cualquier nación y sobre todo de la nación mexicana en donde la población de juventud es bastante amplia y podemos sacar adelante este país, ¿no? Entonces, al final, creo que otras generaciones ya han gobernado, otras generaciones ya han representado y creo que es momento de la juventud, es momento de hacerlo nosotros, porque las generaciones anteriores nos han fallado y de prueba está el país que tenemos y el país que nos están dejando y el país que nos dejarán, que sin duda alguna es bastante alarmante en muchas materias, en materia ambiental sobre todo, por ejemplo, con la construcción de la refinería Dos Bocas, que en esta cuestión ambiental ha tenido un impacto importante, con la cuestión de la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, para quienes han tenido la oportunidad de leerla, que también es una ley que incentiva la contaminación y por supuesto el aumento de las tarifas eléctricas y que tiene muchas otras implicaciones, pero ¿qué significa esto? Que el país del futuro no es nada alentador, un México, así como va el país, es un México que no sé, que tendrá un medio ambiente malo, que tendrá a personajes impresentables como representantes o como gobernantes, que tendrá a una situación de juventud igual de fregada, en donde no se rompe este ciclo de joven fregado, adulto fregado, ¿no? Que los jóvenes de hoy somos los adultos del mañana, pero si el joven de hoy crece fregado, pues el adulto del mañana va a estar igual. Entonces, justo por eso tenemos que apostar por un cambio y ese cambio no lo hacen los partidos políticos al 100%. La responsabilidad está en la juventud, en que participemos en cualquier partido político, pero que participemos. Entonces, mi invitación es esa, Víctor, a que los jóvenes participemos desde cualquier trinchera, a lo mejor
en la política, como representantes, como gobernantes, pero si no, también participando en los medios de comunicación, participando en las redes sociales, hacer un llamado a otros jóvenes como tú lo haces, ¿no? O sea, desde este espacio que invitas a muchos otros jóvenes a hacer cosas como tú, a hacer cosas como yo y como los invitados que has tenido, que participan también, por ejemplo, en la política, y que no es necesario casarse con un partido político, pero sí es necesario que tengamos un ideal presente y ese ideal tiene que ser un mejor país para todas y para todos. Yo sé que suena súper choteada esta frase de un mejor país, pero creo que sí lo necesitamos y es posible hacerlo, pero es posible solamente si los jóvenes participamos. Yo estoy seguro y convencido que la juventud es la única alternativa que tiene este país, no un partido político, sino la juventud. Así de elemental. Yo creo que no están los partidos, están los jóvenes. Excelente, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues nuevamente desde Ciudad Política te mandamos un abrazo a la distancia y pues bueno, muchísimas gracias por participar. Nos estaremos Igualmente, viendo. Víctor, muchísimas gracias, amigo, y pues saludos a todos y gracias por ver este muy buen programa. Hasta luego.